¿Por qué no deja de llorar tu hija?, preguntó el hombre de traje elegante, ajustándose la corbata mientras miraba con impaciencia a la pequeña niña que berreaba sin control. Luciana Méndez apretó los labios, sintiendo las miradas de reproche de los demás pasajeros del avión. Su hija Emilia, de apenas 18 meses, llevaba ya 10 minutos llorando sin parar desde que comenzaron las turbulencias. «Lo siento mucho», murmuró, meciéndola con desesperación. «Normalmente no es así, pero le asustan los aviones». El hombre suspiró y Luciana se preparó para otro comentario despectivo, como los que ya había recibido de la señora del asiento de enfrente, quien no paraba de voltear los ojos cada vez que Emilia soltaba un grito. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre se inclinó hacia ellas con una expresión más suave. «¿Puedo intentar algo? Tengo sobrinas», dijo, y sin esperar respuesta sacó de su maletín un pequeño rompecabezas de madera. «Hola, pequeñita, mira lo que tengo aquí». El llanto de Emilia se cortó casi al instante, sus ojitos azules fijándose en el colorido juguete que el desconocido movía frente a ella. «¿Cómo te llamas, princesa?», preguntó él con voz cálida. «Emilia», respondió Luciana sorprendida por el cambio, «pero aún no habla mucho». «Emilia es un nombre muy bonito», sonrió él, entregándole una pieza del rompecabezas a la niña, quien la tomó con sus deditos regordetes. «Yo soy Ricardo». Por primera vez desde que abordaron el vuelo a Sao Paulo, Luciana pudo respirar tranquila. Observó a su hija, ahora completamente concentrada en las piezas de madera, y luego al hombre que se había presentado como Ricardo. Alto, de cabello castaño, perfectamente peinado y traje hecho a medida, no parecía el tipo de persona que se molestara en ayudar a una madre soltera en apuros. «Gracias», dijo sinceramente. «No esperaba que alguien quisiera ayudar», completó él con una sonrisa. «No todos somos monstruos, aunque a veces lo parezca, especialmente en clase ejecutiva». Luciana se sonrojó. Era cierto que había notado los trajes caros y las miradas de superioridad de quienes los rodeaban. «Soy Luciana», se presentó extendiendo su mano libre, «y de verdad muchas gracias. Este viaje no está siendo fácil». «¿Primera vez que viajan juntas?» «Sí. Vamos a Sao Paulo a visitar a mi hermana. Yo…» Dudó un momento. «Estoy empezando de nuevo». Ricardo asintió, como si entendiera perfectamente lo que aquellas palabras escondían. Durante la siguiente hora, mientras Emilia jugaba con el rompecabezas, conversaron con sorprendente facilidad. Él le contó que viajaba por trabajo. Ella le habló de su profesión como maestra de primaria en Fortaleza. De alguna manera, la incomodidad inicial se transformó en una agradable charla entre dos desconocidos. Cuando el avión comenzó su descenso, Ricardo guardó el juguete y sacó una tarjeta de presentación de su cartera. «Si necesitas cualquier cosa durante tu estancia en Sao Paulo, no dudes en llamarme», ofreció entregándole la tarjeta. «Conozco bien la ciudad». Luciana tomó la tarjeta por cortesía, aunque estaba segura de que nunca la usaría. ¿Qué podría tener en común con este hombre evidentemente adinerado? «Gracias de nuevo por tu ayuda con Emilia», dijo guardando la tarjeta en su bolso. «Has salvado mi viaje». El avión aterrizó suavemente y los pasajeros comenzaron a prepararse para desembarcar. Mientras recogía sus cosas y acomodaba a Emilia en su portabebé, Luciana escuchó a dos azafatas hablando en voz baja cerca de ella. ¿Viste quién viajaba hoy? Ricardo Oliveira, el CEO de Nova Horizonte Technologies, susurró una. Dicen que es uno de los empresarios más ricos de Brasil. El tipo que revolucionó la tecnología educativa, respondió la otra. No puedo creer que haya viajado en un vuelo comercial. Mi hermana usa sus aplicaciones en la escuela donde trabaja. Luciana se quedó paralizada, mirando disimuladamente a Ricardo, quien ahora recogía su maletín del compartimento superior. El amable desconocido que había jugado con su hija durante todo el vuelo, ¿era un millonario famoso? Repentinamente consciente de su ropa sencilla y su cabello despeinado, sintió que sus mejillas ardían. Ricardo se volvió hacia ella y le dirigió una última sonrisa. Fue un placer conocerlas, Luciana y Emilia. Espero que tengan una buena estancia en Sao Paulo. Con estas palabras, se alejó por el pasillo del avión, dejando a Luciana contemplando la tarjeta en su bolso con una mezcla de asombro e incredulidad. Un millonario.
Había pasado 2 horas hablando con uno de los hombres más ricos de Brasil, como si fuera una persona normal. ¡Qué ironía!, pensó mientras acomodaba a Emilia contra su pecho. De todos los asientos en este avión, me tocó al lado del único rico que se preocupa por una madre soltera con una niña llorona. Lo que Luciana no podía imaginar era que aquel encuentro casual apenas era el principio de algo mucho más grande que el destino había preparado para ellos. 2 semanas habían pasado desde su llegada a Sao Paulo. Luciana se había instalado en el pequeño apartamento de su hermana Camila en un barrio de clase media. Contra todo pronóstico, había conseguido un puesto temporal como maestra sustituta en una escuela cercana mientras Emilia pasaba las mañanas en una guardería. La vida parecía encaminarse lentamente, hasta aquella tarde lluviosa de jueves. «Está ardiendo», murmuró Luciana, tocando la frente de Emilia por tercera vez en menos de 1 hora. La niña, normalmente activa y risueña, yacía apática en la cama, sus mejillas enrojecidas y su respiración agitada. El termómetro digital marcaba 39,5 grados, y nada de lo que Luciana había intentado parecía bajar la fiebre. «Tranquila, mi amor, todo estará bien», susurró mientras buscaba desesperadamente el número de su hermana en el celular. El teléfono de Camila sonó hasta el buzón de voz. «Genial, justo hoy tenía esa reunión donde no podía ser interrumpida», pensó Luciana con frustración. Sin coche y en un barrio que apenas conocía, el pánico comenzó a apoderarse de ella. Tomó a Emilia en brazos, la envolvió en una manta ligera y salió a la calle bajo la lluvia torrencial. Detuvo un taxi con dificultad. «Al hospital más cercano, por favor. Mi hija tiene mucha fiebre». 20 minutos después, empapada y con Emilia ardiendo contra su pecho, Luciana se encontraba frente al mostrador de admisiones de una clínica privada. «Lo siento, señora, pero su seguro no tiene cobertura en este centro», explicó la recepcionista con expresión impasible. «Podemos atenderla, pero tendría que pagar la consulta de urgencias completa, más los análisis y medicamentos». Luciana sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. En su prisa, no había verificado qué hospitales aceptaban su seguro básico. «¿Cuánto sería?», preguntó con un hilo de voz. La cantidad que mencionó la recepcionista hizo que se le encogiera el estómago. Era prácticamente todo lo que había traído para el mes completo. Con manos temblorosas, rebuscó en su bolso. Entre pañales y toallitas húmedas, sus dedos tocaron un trozo de cartulina, la tarjeta de Ricardo Oliveira. «Si necesitas cualquier cosa», había dicho él. Jamás habría imaginado tener que usar ese número, pero la frente ardiente de Emilia contra su cuello no dejaba espacio para el orgullo. Se apartó del mostrador y con el corazón latiéndole con fuerza, marcó el número. Esperaba que respondiera una secretaria o que saltara directamente al buzón de voz. Para su sorpresa, después de 3 tonos, la voz grave y calmada de Ricardo resonó al otro lado de la línea. «Ricardo Oliveira». Hola, soy Luciana. Luciana Méndez. Del avión, con mi hija Emilia», balbuceó, repentinamente consciente de lo absurdo de la situación. «Probablemente no me recuerdes». «Luciana, claro que te recuerdo», la interrumpió él, su voz transmitiendo una sonrisa. «¿Cómo están tú y la pequeña princesa?». La pregunta hizo que las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaran. «No bien. Emilia tiene mucha fiebre y estoy en un hospital que no acepta mi seguro y no sé qué hacer». Las palabras salieron atropelladamente. «Perdón por molestarte, pero no conozco a nadie más aquí y tú dijiste...». «¿En qué hospital estás?», preguntó él, su tono repentinamente serio y decidido. Luciana le dio el nombre de la clínica, sorprendida por el cambio en su voz. «Quédate exactamente donde estás. Hablaré con el hospital y estaré allí en 20 minutos». «Pero...». «Sin peros. Todo estará bien, Luciana». La llamada terminó antes de que pudiera responder. Confundida, volvió junto a la recepcionista, quien ahora hablaba por teléfono con expresión sorprendida. Tras unos momentos, la mujer colgó y miró a Luciana con ojos muy abiertos. «Señora Méndez, por favor acompáñeme. El doctor Santos la atenderá inmediatamente. Pero mi seguro, no se preocupe por eso ahora, todo está arreglado». En menos de 10 minutos, Emilia estaba siendo examinada por un pediatra en una habitación privada.
Para cuando terminaron los análisis iniciales, la puerta se abrió y Ricardo entró, su traje impecable ligeramente húmedo por la lluvia. «¿Cómo está?», preguntó directamente acercándose a la cama donde Emilia yacía con un paño frío sobre la frente. «Parece ser un virus común», explicó el médico. «Nada grave, pero necesitamos controlar la fiebre. Le hemos dado un antipirético y ya está respondiendo bien». Luciana observaba la escena como si fuera irreal. El pediatra hablaba con Ricardo como si lo conociera, y él asentía con expresión de genuina preocupación mientras miraba a Emilia. Cuando el médico salió, un silencio incómodo llenó la habitación. «¿Cómo has hecho todo esto tan rápido?», preguntó finalmente Luciana. Ricardo se encogió de hombros con una sonrisa tímida. «Digamos que conozco gente. Lo importante es que Emilia estará bien. No puedo pagarte esto», dijo ella directamente. «Y tampoco quiero tu caridad». Ricardo la miró con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. «No es caridad, Luciana. A veces las personas aparecen en nuestras vidas por una razón», respondió simplemente. «Dejemos que Emilia se recupere y luego hablamos de lo demás, ¿te parece?». Contra toda lógica, Luciana asintió. Mientras observaba a Ricardo acercarse a Emilia y acariciar suavemente su cabello, una extraña sensación se apoderó de ella. Por primera vez desde que Paulo la abandonó al enterarse de su embarazo, sintió que no estaba completamente sola. 3 horas más tarde, con Emilia dormida tranquilamente y la fiebre bajo control, Ricardo condujo a ambas de regreso al apartamento de Camila. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo nocturno sorprendentemente claro. «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó Luciana mientras el coche se detenía frente al edificio. «Apenas nos conoces». Ricardo permaneció en silencio un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «A veces, en medio de todo el ruido que es mi vida, aparece algo genuino y simplemente sé que debo prestarle atención», respondió finalmente, mirándola a los ojos. «Ustedes son ese algo genuino, Luciana». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego Emilia se movió en los brazos de su madre, rompiendo el momento. «Gracias», dijo Luciana con sinceridad. «De verdad, no me agradezcas todavía», sonrió él. «Ahora que sé que Emilia está mejor, planeo secuestrarlas a ambas este fin de semana para mostrarles el mejor parque infantil de Sao Paulo. Si están de acuerdo, claro». Contra todo pronóstico y todas sus defensas, Luciana se descubrió sonriendo. «Creo que podríamos estar de acuerdo con eso». Durante las semanas siguientes, Ricardo se convirtió en una presencia constante en la vida de Luciana y Emilia. Lo que comenzó como un paseo de fin de semana al parque se transformó en visitas al zoológico, almuerzos en restaurantes amigables para niños y tardes tranquilas en los jardines de Ibirapuera. Para sorpresa de Luciana, Ricardo nunca hacía alarde de su riqueza. Conducía un coche cómodo pero modesto, vestía de manera elegante pero sin marcas ostentosas, y siempre elegía lugares donde ella se sintiera a gusto. Si no fuera por la tarjeta que guardaba en su bolso y las ocasionales miradas de reconocimiento que recibía en algunos restaurantes, casi podría olvidar quién era él realmente. «¿A dónde vamos hoy?», preguntó Luciana un sábado por la mañana, mientras observaba a Ricardo jugar con Emilia en la sala del apartamento. La niña ya lo reconocía y extendía sus bracitos hacia él cada vez que lo veía llegar. «Estaba pensando en algo diferente», respondió él levantando a Emilia en brazos. «Les gustaría conocer un proyecto de jardín comunitario que apoya mi fundación». «¿Tu fundación?», preguntó Luciana arqueando una ceja. «Hay muchas cosas que no sé de ti, ¿verdad?». Ricardo sonrió con cierta timidez. «No es algo que mencione normalmente. Prefiero que las personas me conozcan por quién soy, no por lo que tengo». Algo en su tono hizo que Luciana sintiera una punzada de culpabilidad. Durante estas semanas había mantenido cierta distancia emocional, convencida de que el interés de Ricardo era pasajero, quizás una obra de caridad temporal hacia una madre soltera en apuros. Pero cada día que pasaban juntos, esta teoría se hacía más difícil de sostener. El jardín comunitario resultó ser un espacio transformado en medio de uno de los barrios más pobres de Sao Paulo. Niños de todas las edades correteaban entre parcelas de verduras y flores, mientras adultos
Trabajaban la tierra bajo el sol de la mañana. Comenzamos hace 3 años, explicó Ricardo mientras caminaban entre los huertos. Convertimos un terreno abandonado en este espacio. Ahora alimenta a más de 50 familias y funciona como aula al aire libre para 3 escuelas locales. Luciana observaba maravillada cómo todos saludaban a Ricardo por su nombre, sin la reverencia que uno esperaría hacia alguien de su posición, sino con el afecto genuino hacia alguien que se había ganado su respeto. Mientras Emilia jugaba con otros niños en un área designada para los más pequeños, Ricardo y Luciana se dispusieron a plantar semillas de tomate en una parcela recién preparada. ¿Por qué nunca me has hablado de tu empresa?, preguntó finalmente Luciana, hundiendo sus manos en la tierra fresca. Ricardo pausó su trabajo pensativo. Cuando la gente se entera de mi riqueza, todo cambia, respondió con sinceridad. O quieren algo de mí, o me ponen en un pedestal. Contigo, soy solo Ricardo. Sus manos se rozaron mientras colocaban las semillas, y Luciana sintió un extraño hormigueo que subía por su brazo. El momento fue interrumpido por una voz familiar que heló la sangre de Luciana. «Luciana, ¿eres tú?». Al levantar la mirada, se encontró cara a cara con Paulo, su expareja y padre de Emilia, acompañado por una mujer embarazada que lo tomaba del brazo. Había pasado casi 2 años desde la última vez que lo vio, cuando le gritó que no quería saber nada del bebé que esperaba. «Paulo», fue todo lo que pudo decir, sintiendo cómo sus piernas flaqueaban. Ricardo notó inmediatamente su cambio de actitud y se puso de pie, colocándose sutilmente entre ella y el recién llegado. «¿Se conocen?», preguntó con tono casual pero firme. «Somos viejos amigos», respondió Paulo con una sonrisa incómoda, evitando mirar directamente a Luciana. «No sabía que estabas en Sao Paulo». «Ya ves», respondió ella secamente. «La vida da sorpresas». Sus ojos se desviaron hacia la mujer embarazada, luego hacia el área de juegos donde Emilia reía con otros niños. Paulo siguió su mirada y palideció ligeramente al reconocer a la niña. «Bueno, fue interesante verte», dijo rápidamente, tirando del brazo de su acompañante. «Nosotros ya nos íbamos». Cuando se alejaron, Luciana sintió que las piernas ya no la sostenían. Ricardo la guió hasta un banco cercano y se sentó a su lado en silencio, esperando pacientemente a que ella hablara. «Es el padre de Emilia», explicó finalmente con voz temblorosa. «Me dejó cuando supo que estaba embarazada. Dijo que no estaba listo para ser padre, que arruinaría su carrera. Y ahora está esperando otro hijo», completó Ricardo suavemente. «Lo siento». Luciana se secó una lágrima rebelde. «No es por él. Hace mucho que dejé de quererlo. Es solo que ver lo feliz que parece ahora cuando abandonó a Emilia sin mirar atrás». Ricardo tomó sus manos entre las suyas. «Algunas personas no valoran lo que tienen hasta que lo pierden, otros nunca aprenden. Pero tú, Luciana, eres más fuerte de lo que crees. Has construido una vida para ti y para Emilia sin su ayuda». Algo en la forma en que la miraba, con aquella mezcla de admiración y ternura, hizo que Luciana se sintiera repentinamente vulnerable. «¿Y tú?», preguntó, deseando desviar la atención de sí misma. «¿Tienes alguna historia triste que compartir?». «Es tu turno». Ricardo sonrió con melancolía. «Quedé huérfano muy joven. Mi abuela me crió y me enseñó que la riqueza no significa nada sin conexión humana». Hizo una pausa. «Irónicamente, ahora estoy rodeado de personas que ven mi cuenta bancaria, no mi corazón». La sinceridad de su confesión tomó por sorpresa a Luciana. De pronto, el hombre poderoso y seguro parecía tan vulnerable como ella, ambos marcados por distintas formas de abandono y soledad. En ese momento, Emilia corrió hacia ellos, sus manitas llenas de flores silvestres que ofreció con orgullo a ambos. «Mía», exclamó su versión de su propio nombre, una de las pocas palabras que ya pronunciaba. Ricardo la levantó en brazos, haciéndola reír con cosquillas. «Eres una jardinera excelente, princesa», le dijo, colocando una de las flores tras la oreja de Luciana. «Igual que tu mamá». El gesto, tan simple y natural, despertó en Luciana sentimientos que había mantenido dormidos por mucho tiempo. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro donde no estuviera sola,
donde alguien compartiera con ella tanto las alegrías como las cargas de la vida, y eso la aterrorizaba. Con el paso de las semanas, Ricardo se convirtió en una constante en la vida de Emilia. Le enseñaba palabras en inglés, celebraba cada nuevo logro de la pequeña y parecía genuinamente fascinado con su desarrollo. Para Luciana, verlos juntos era una dulce tortura, la imagen perfecta de lo que nunca había tenido, de lo que temía perder si se permitía creer en ello. Una tarde, mientras revisaba documentos para su trabajo en la escuela, Luciana recibió un correo electrónico que la dejó paralizada. Era la confirmación de su nombramiento permanente como maestra en la escuela, donde había estado trabajando temporalmente, junto con la notificación de una beca completa para su programa de desarrollo curricular. Al principio la alegría la inundó. Luego un detalle llamó su atención. La beca provenía de la Fundación Nova Horizonte para la Educación, la fundación de Ricardo. Su mente comenzó a atar cabos. El puesto que, casualmente, había conseguido tan fácilmente, la directora que la había contratado después de una sola entrevista, los recursos especiales para su aula. Se sintió como una tonta. Todo este tiempo había creído que estaba labrándose su propio camino, cuando en realidad Ricardo había estado moviendo hilos desde las sombras, tratándola como un caso de caridad. Con el corazón martilleando en el pecho y las manos temblorosas, tomó su teléfono y llamó a Ricardo. «Necesito verte». «¿Ahora?», dijo en cuanto él respondió su voz gélida. 2 horas después, con Emilia dejada al cuidado de Camila, Luciana esperaba en un café cercano. Cuando Ricardo entró, su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «¿Qué ocurre?», preguntó sentándose frente a ella. Luciana deslizó la impresión del correo electrónico sobre la mesa. «¿Pensabas decírmelo alguna vez? ¿O simplemente ibas a seguir manipulando mi vida desde las sombras?». Ricardo miró el papel y cerró los ojos brevemente. «Luciana, puedo explicarlo. ¿Explicar qué? ¿Que has estado tratándome como un proyecto de caridad? ¿Que nada de lo que he logrado aquí es realmente mío?». «No es así», insistió él. «Yo solo quería...». «No necesito tu lástima ni tu dinero», lo interrumpió poniéndose de pie. «No soy un caso social que puedas arreglar con tu fortuna. Nunca te he visto así». La voz de Ricardo se quebró ligeramente. «Lo que siento por ti y por Emilia no tiene nada que ver con el dinero». «¿No? Entonces dime, ¿por qué no me dejaste encontrar mi propio camino? ¿Por qué tenías que asegurarte de que yo fuera otra persona dependiente de la grandeza de Ricardo Oliveira?». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero el miedo la dominaba. Miedo a depender, miedo a que todo lo que sentía estuviera construido sobre una mentira. Ricardo la miró con una mezcla de dolor y frustración. «Porque te quiero», dijo simplemente. «Y creí que ayudarte a conseguir lo que mereces por tu talento era la forma correcta de demostrarlo». El silencio que siguió a su confesión fue ensordecedor. Luciana sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «Lo siento, pero no puedo hacer esto», murmuró finalmente. «No quiero verte más». Y antes de que su resolución flaqueara, antes de que las lágrimas que amenazaban con brotar la traicionaran, se dio la vuelta y salió apresuradamente del café, dejando a Ricardo inmóvil, con las palabras de amor aún flotando entre ellos como una promesa rota. Un mes pasó como una neblina gris. Luciana se sumergió en su trabajo en la escuela, decidida a demostrar que merecía ese puesto por sus propios méritos y no por la intervención de Ricardo. Las mañanas las dedicaba a sus alumnos y las tardes a Emilia, llenando cada minuto del día para no tener tiempo de pensar en él. Pero las noches eran diferentes. En el silencio de su habitación, las dudas la asaltaban. ¿Había sido demasiado dura? ¿Y si sus intenciones realmente habían sido buenas? El recuerdo de su expresión dolida cuando ella lo rechazó volvía una y otra vez, mezclado con la imagen de Emilia preguntando: «¿Tío Cardo?», casi todas las mañanas. «Se le pasará», le aseguró Camila una noche, mientras observaban a Emilia dormida. «Los niños olvidan rápido, pero yo no», confesó Luciana en un susurro. «A veces pienso que cometí un error». Su hermana la miró con comprensión. «¿Por orgullo o por miedo?», preguntó directamente. «Porque desde que lo conociste,
Fue la primera vez que te vi sonreír de verdad desde lo de Paulo. Luciana no respondió. No podía explicar que su rechazo no había sido solo por orgullo herido, sino por terror a repetir la historia. Enamorarse de alguien que eventualmente la vería como una carga y la abandonaría, esta vez rompiendo no solo su corazón, sino también el de Emilia. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en un ático minimalista con vista a la ciudad, Ricardo Oliveira pasaba sus días sumergido en trabajo. Nuevas iniciativas educativas, programas de financiamiento para escuelas en zonas marginadas, desarrollo de aplicaciones de aprendizaje para niños con discapacidades. Cualquier cosa que mantuviera su mente ocupada y lejos de los recuerdos de Luciana y Emilia. ¿Vas a seguir así por cuánto tiempo más?, preguntó Teresa, su asistente y amiga de muchos años, mientras le entregaba una pila de documentos para firmar. Pareces un zombi. Estoy bien, respondió automáticamente sin levantar la vista de su computadora. No, no lo estás, insistió ella cerrando la laptop frente a él. Has construido escuelas por toda Latinoamérica, pero estás reprobando la lección más importante: luchar por lo que amas. Ricardo la miró con irritación. Ella dejó muy claro que no quiere verme. ¿Y desde cuándo el gran Ricardo Oliveira se rinde tan fácil?, presionó Teresa. El hombre que transformó la educación tecnológica en Brasil, derrotado por su primer rechazo. Sus palabras golpearon algo profundo en Ricardo. Era cierto, nunca había sido alguien que se rindiera ante los obstáculos, pero esto era diferente. No se trataba de negocios o proyectos, sino de emociones reales, de vulnerabilidades que nunca antes había enfrentado. No sé cómo arreglarlo, admitió finalmente. Teresa sonrió. Empezando por escuchar, no por resolver, respondió sabiamente. Eso es lo que siempre has hecho mal. Crees que el dinero y el poder pueden solucionar cualquier problema, pero algunas personas no necesitan soluciones, solo comprensión. Las semanas continuaron pasando. La escuela donde trabajaba Luciana anunció repentinamente recortes presupuestarios que amenazaban con eliminar el programa de artes que ella había ayudado a desarrollar. Es una verdadera lástima, comentó la directora durante una reunión de emergencia. Sin esos fondos, tendremos que recortar el programa completo. Debe haber alguna forma de salvarlo, insistió Luciana, pensando en los niños que habían florecido gracias a esas clases. ¿Y si buscamos patrocinadores externos? La idea pareció iluminar el rostro de la directora. Excelente idea. Podríamos aplicar para financiamiento de empresas privadas. De hecho, rebuscó entre sus papeles. Aquí tengo una convocatoria de Nova Horizonte Technologies para proyectos educativos innovadores. Luciana sintió que el estómago se le retorcía al escuchar el nombre de la empresa de Ricardo. Quizás deberíamos considerar otras opciones, sugirió débilmente. Imposible. Esta es la mejor oportunidad, respondió la directora. Y ya que tú desarrollaste el programa, eres la persona ideal para presentar la propuesta. Sin posibilidad de negarse, sin levantar sospechas, Luciana se encontró atrapada en una situación que había intentado evitar a toda costa: volver a cruzarse en el camino de Ricardo Oliveira. Una semana después, con una presentación meticulosamente preparada y el corazón latiendo desbocado, Luciana entraba en el imponente edificio de Nova Horizonte Technologies. Mientras subía en el elevador hacia la sala de conferencias, repasaba mentalmente lo que diría si se encontraba con él. Sería profesional, distante, se concentraría únicamente en el programa de artes y nada más. Las puertas del elevador se abrieron y Luciana fue conducida a una espaciosa sala de juntas donde varios ejecutivos esperaban sentados alrededor de una mesa ovalada. Al fondo, de pie junto a la ventana y dándole la espalda, estaba una figura que reconoció instantáneamente. Ricardo se giró cuando la secretaria anunció su llegada, y sus miradas se encontraron a través de la habitación. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Luciana notó que él parecía más delgado, con ligeras sombras bajo los ojos, pero su presencia seguía siendo magnética. «Buenos días, señora». «¿Méndez?», saludó él con formalidad, como si nunca hubieran compartido nada más que una relación profesional. «Estamos ansiosos por escuchar su propuesta».
Con las rodillas temblorosas pero la voz firme, Luciana comenzó su presentación sobre la importancia de las artes en la educación integral. Habló con pasión sobre cómo el programa había ayudado a niños con dificultades de aprendizaje a expresarse, a desarrollar confianza y a mejorar en otras materias. Durante toda la presentación, evitó mirar directamente a Ricardo, pero podía sentir su mirada intensa, siguiendo cada uno de sus movimientos. Cuando terminó, los ejecutivos aplaudieron educadamente y comenzaron a hacer preguntas técnicas que Luciana respondió con seguridad. «El financiamiento está aprobado», anunció finalmente Ricardo, sorprendiendo a todos en la sala. «El programa cumple exactamente con los objetivos de nuestra fundación de promover una educación más inclusiva y completa». Los ejecutivos intercambiaron miradas de confusión ante la rapidez de la decisión, pero nadie se atrevió a cuestionar al CEO. Cuando la reunión terminó y los demás ejecutivos salieron, Ricardo se acercó a Luciana, quien recogía sus documentos con manos ligeramente temblorosas. «El financiamiento está asegurado, independientemente de nuestro pasado», le aseguró en voz baja. «Tu programa lo merece por sí mismo». Luciana finalmente lo miró a los ojos. «Nuestro pasado nunca se trató de dinero», respondió en el mismo tono. «Se trataba de confianza». «Lo sé», admitió él, «y me equivoqué al tratar de arreglar tus problemas en lugar de preguntarte qué necesitabas realmente». Un silencio cargado de palabras no dichas se instaló entre ellos. «¿Cómo está Emilia?», preguntó finalmente Ricardo, con voz suave. «Te extraña», respondió Luciana con honestidad. «Pregunta por ti». El dolor que cruzó el rostro de Ricardo fue casi físico. «Yo también las extraño, a ambas». Luciana se encontró al borde de un precipicio emocional. Una parte de ella quería dar el salto, arriesgarse a confiar nuevamente. Otra parte, la que había sido herida antes, la mantenía firme en tierra segura. «El programa comenzará en 2 semanas», dijo finalmente retrocediendo hacia la puerta. «Recibirás informes mensuales sobre su progreso». «Luciana», la detuvo Ricardo cuando ella ya giraba el pomo de la puerta. «La barrera entre nosotros no es mi riqueza, es nuestro miedo. El tuyo a depender de alguien que podría abandonarte, y el mío a ser valorado solo por lo que puedo dar, no por quién soy». La precisión con que había identificado sus temores más profundos la dejó sin palabras. Sin poder responder, Luciana salió rápidamente de la sala, llevándose consigo la certeza de que, aunque intentara negarlo, lo que había entre ellos era mucho más profundo y real de lo que quería admitir. Al separarse nuevamente, ambos comprendieron que la distancia física no era nada comparada con la distancia emocional que ellos mismos habían creado, construida a base de cicatrices del pasado y miedos sobre un futuro que ninguno se atrevía a imaginar juntos. 6 meses transcurrieron, cada uno marcando el ritmo de 2 vidas que, aunque separadas, parecían moverse en sincronía inconsciente. Luciana se había entregado completamente a su programa de artes. Bajo su dirección, la iniciativa se había expandido de una simple clase de pintura a un enfoque integral que combinaba artes visuales, música y teatro, como herramientas para mejorar el aprendizaje en todas las materias. Los informes mensuales que enviaba a Nova Horizonte eran rigurosos y profesionales, sin una sola mención personal. Con cada informe que llegaba a su escritorio, Ricardo sentía una mezcla de orgullo y melancolía. Podía ver el talento de Luciana plasmado en cada página, su pasión por la educación reflejada en los resultados de los niños. A veces, entre líneas de datos y estadísticas, creía percibir mensajes ocultos, como si ella estuviera hablándole a través de su trabajo. Ricardo, por su parte, había reorientado gran parte de la labor de su empresa hacia iniciativas educativas. Lanzó una plataforma gratuita de contenidos pedagógicos para escuelas de bajos recursos y estableció un programa de becas para maestros innovadores. Aunque nadie en su círculo cercano se atrevía a mencionarlo, todos sabían que estos proyectos tenían un origen claro: una maestra de primaria de Fortaleza que había dejado una huella imborrable en su vida. «Es la 3ª noche esta semana que te quedas hasta tarde», comentó Teresa una noche, encontrando a Ricardo todavía en su oficina a las 10. «No es sano.
Solo estoy revisando el progreso del programa de artes de la escuela Novo Amanecer, respondió él sin levantar la vista. Teresa suspiró. El programa de Luciana, puntualizó. ¿Por qué no simplemente la llamas? Porque respeto su decisión, contestó secamente. Respetar su decisión no significa rendirte, insistió Teresa. Las decisiones se pueden reconsiderar cuando cambian las circunstancias. Ricardo finalmente apartó la mirada de la pantalla. ¿Qué circunstancias han cambiado? Tú has cambiado, respondió simplemente, y apuesto a que ella también. Mientras tanto, en el pequeño apartamento que ahora compartía con Emilia, Luciana revisaba el correo electrónico antes de dormir. Entre mensajes de trabajo y promociones, un nombre llamó su atención: Paulo Martins. Su pulso se aceleró al abrir el mensaje. Luciana, he estado pensando mucho en Emilia últimamente. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría conocerla. Mi hijo Mateo nació hace 3 meses y me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. No espero que me perdones. Solo te pido la oportunidad de ser parte de la vida de mi hija, aunque sea mínimamente. Paulo. Las emociones la golpearon como una ola. Indignación, resentimiento, confusión. ¿Cómo se atrevía a aparecer ahora, después de casi 3 años de ausencia total? Su primer impulso fue borrar el mensaje y bloquearlo, pero algo la detuvo. ¿No era esto exactamente lo que había deseado antes, que Paulo reconociera a Emilia? Si lo rechazaba ahora, ¿no estaría privando a su hija del derecho a conocer a su padre biológico? Sin pensarlo, tomó su teléfono y marcó el único número al que sentía que podía recurrir en ese momento. Luciana. La voz de Ricardo sonaba sorprendida pero alerta, como si hubiera estado esperando su llamada durante meses. Perdón por llamar tan tarde, comenzó ella repentinamente insegura. No sabía con quién hablar y... ¿Están bien? ¿Emilia está bien?, preguntó inmediatamente. Sí, estamos bien, lo tranquilizó. Es solo que... Paulo me escribió. Quiere conocer a Emilia. El silencio al otro lado de la línea duró apenas unos segundos. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente, con una neutralidad que contrastaba con la tormenta emocional que Luciana podía imaginar tras sus palabras. No lo sé, confesó. Una parte de mí quiere mandarlo al diablo, pero otra piensa en Emilia, en su derecho a tener un padre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ricardo con voz suave. ¿Me estás llamando porque quieres mi consejo o porque ya sabes lo que quieres hacer y necesitas que alguien te escuche? La pregunta la tomó por sorpresa. Era exactamente el tipo de cuestión que Paulo nunca habría planteado, más preocupado por imponer su opinión que por entender la de ella. Creo que necesitaba que alguien me escuchara, admitió. Alguien que conociera toda la historia y que se preocupara por Emilia tanto como yo. Siempre estaré aquí para escucharte, Luciana, respondió él con una sinceridad que atravesó todas sus defensas. Y en cuanto a Paulo, creo que las personas pueden cambiar. Algunos necesitan más tiempo que otros para madurar, pero si realmente quieres ser parte de la vida de Emilia, quizás merezca una oportunidad, con tus condiciones y bajo tu supervisión. Luciana sintió que algo se desanudaba en su pecho. Gracias, murmuró. Te he extrañado, Ricardo. Yo también las he extrañado, respondió él con una sonrisa que ella pudo sentir a través del teléfono. Más de lo que puedo expresar. Esa conversación nocturna rompió el hielo entre ellos, dando paso a mensajes ocasionales, luego a llamadas más frecuentes. Hablaban de Emilia, del programa de artes, de los nuevos proyectos de Ricardo. Reconstruían lentamente la confianza, esta vez con cimientos más sólidos. 2 meses después de aquella llamada, Luciana recibió una noticia que cambiaría el rumbo de su vida. Su contrato en Sao Paulo llegaría a su fin, y la escuela en Fortaleza, donde había trabajado anteriormente, le ofrecía un puesto permanente, con un papel expandido para desarrollar un currículo similar al que había creado en Sao Paulo. Era la oportunidad perfecta para regresar a casa, a su ciudad natal, a las playas que tanto extrañaba. Pero también significaba alejarse nuevamente de Ricardo, justo cuando su relación comenzaba a sanar. Luciana pasó días considerando sus opciones, hablando con Camila, pensando en lo que sería mejor para Emilia. Finalmente,
Tomó su decisión. Volvería a Fortaleza. Era lo mejor para su hija, para su carrera, para establecer una vida estable. Cuando llamó a Ricardo para contarle, esperaba decepción, quizás incluso un intento de convencerla de quedarse. En cambio, recibió comprensión. «Fortaleza es tu hogar», dijo él, «y es un lugar maravilloso para criar a Emilia». «Pero, ¿qué pasará con nosotros?», preguntó ella, sorprendida por su propia audacia. Ricardo hizo una pausa antes de responder. «La distancia física nunca fue nuestro verdadero problema, Luciana, y además, São Paulo no es el único lugar donde puedo estar». La insinuación quedó flotando entre ellos, cargada de posibilidades. 3 semanas después, con las maletas empacadas y los billetes de avión en mano, Luciana y Emilia se preparaban para regresar a Fortaleza. El programa de artes quedaba en buenas manos, y Paulo había comenzado a tener visitas supervisadas con Emilia, mostrando un interés genuino en conocer a su hija. Todo parecía encaminarse hacia un nuevo comienzo, una página fresca en la historia de su vida. Lo único que faltaba era resolver ese capítulo inconcluso con Ricardo, ese tal vez que seguía suspendido entre ellos como una pregunta sin respuesta. Mientras abordaban el avión, Luciana sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. São Paulo había sido un refugio temporal, un lugar de crecimiento y cambio. Ahora regresaba a casa transformada, más fuerte, más segura de quién era y de lo que quería. «Señora», la azafata interrumpió sus pensamientos. «Parece que hay un problema con su asiento». Luciana la miró confundida mientras acomodaba a Emilia, ahora casi de 3 años, en su asiento junto a la ventanilla. «¿Un problema? Tengo la confirmación aquí». «No es eso», explicó la azafata con una sonrisa enigmática. «Es que el pasajero que debería ocupar el asiento a su lado ha solicitado un cambio». Antes de que Luciana pudiera preguntar qué significaba aquello, una figura familiar apareció en el pasillo del avión. «¿Este asiento está ocupado?», preguntó Ricardo, señalando el espacio vacío junto a ellas. Emilia soltó un grito de alegría al reconocerlo. «¡Tío Cardo!», exclamó extendiendo sus bracitos hacia él. Luciana lo miró atónita, incapaz de procesar su presencia allí, en ese vuelo, en ese momento preciso. «¿Qué haces aquí?», logró preguntar finalmente. Ricardo sonrió mientras se sentaba a su lado y saludaba a Emilia con un abrazo. «Digamos que tengo negocios en Fortaleza», respondió con un brillo especial en los ojos. «De hecho, estoy expandiendo la empresa con un centro de educación tecnológica allí». «¿Desde cuándo?», preguntó Luciana todavía incrédula. «Desde que supe que regresabas a casa», confesó, mirándola directamente a los ojos. «Algunos destinos no se pueden evitar, Luciana. A veces, el universo nos da segundas oportunidades en los lugares más inesperados, como un avión». Mientras el avión despegaba, llevándolos hacia Fortaleza y hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Luciana sintió que algo dentro de ella finalmente encajaba en su lugar. Tal vez era cierto que algunos encuentros estaban destinados a ocurrir y que algunos amores, como el que comenzaba a florecer entre ellos, necesitaban tiempo y distancia para echar raíces verdaderas. La vida los había reunido una vez más en un avión, cerrando un círculo perfecto. Esta vez, sin embargo, ambos estaban preparados para tomar las riendas de su destino, juntos. La conversación durante el vuelo fluyó con sorprendente naturalidad, como si los meses de separación nunca hubieran existido. Emilia, emocionada por la presencia de Ricardo, monopolizaba su atención con historias sobre su guardería y sus nuevos amigos. «Entonces, ¿realmente estás abriendo un centro tecnológico en Fortaleza?», preguntó Luciana cuando Emilia finalmente se quedó dormida en su regazo, aprovechando para abordar el tema que flotaba entre ellos. Ricardo asintió, su mirada serena fija en ella. «Es un proyecto que tenía en mente desde hace tiempo, pero nunca encontré el momento adecuado para implementarlo», explicó. «Fortaleza tiene un enorme potencial para convertirse en un polo de innovación educativa en el noreste de Brasil. Qué casualidad que decidieras hacerlo justo ahora», comentó Luciana con una sonrisa escéptica. «No existen las casualidades, solo lo inevitable», respondió él inclinándose ligeramente hacia ella.
Pero hay algo que nunca te conté, algo sobre nuestro primer encuentro. Luciana lo miró intrigada. ¿El rompecabezas de madera que le di a Emilia aquel día en el avión? Era mío cuando era niño, comenzó Ricardo, su voz adquiriendo un tono más íntimo. Un regalo de mi abuela, quien me dijo que solo se lo compartiera a alguien que fuera a ser importante en mi vida. ¿Y por qué se lo diste a Emilia?, preguntó Luciana, sintiendo un inexplicable nudo en la garganta. Porque cuando te vi luchando por calmarla, con esa determinación en los ojos a pesar del cansancio, algo en ti me recordó a mi abuela, confesó. Esa misma fuerza, esa dignidad, fue una conexión que no pude explicar, pero que no pude ignorar. Luciana guardó silencio, procesando la revelación. Lo que había interpretado como un simple acto de amabilidad de un extraño resultaba ser algo mucho más profundo, casi predestinado. Todo este tiempo pensé que querías cambiar mi vida con tu dinero, murmuró finalmente. Pero en realidad, quería ser parte de ella, completó él. El dinero es solo una herramienta, Luciana, nunca fue el punto. El avión comenzó su descenso hacia Fortaleza, la ciudad costera, extendiéndose bajo ellos bañada por el sol de la tarde. El paisaje familiar despertó en Luciana una sensación de regreso a casa que iba más allá de lo geográfico. ¿Qué pasará ahora?, preguntó, mientras las ruedas del avión tocaban la pista. Eso depende de ti, respondió Ricardo. Pero me gustaría mostrarte algo antes de que decidas. 2 horas después, con Emilia completamente despierta y emocionada, siguieron a Ricardo por un camino de arena que conducía a una pequeña propiedad junto a la playa en las afueras de Fortaleza. No era la mansión que Luciana habría esperado de alguien como él, sino una acogedora casa de madera, rodeada de jardines y con vista al océano. ¿Qué es este lugar?, preguntó mientras Ricardo abría la puerta principal. Mi nuevo hogar, respondió simplemente, o al menos eso espero. El interior de la casa los recibió con una calidez inesperada. Estantes llenos de libros infantiles, un área de juegos con materiales educativos, un espacio de arte con lienzos y pinturas, y una cocina abierta donde se podía ver el mar mientras se cocinaba. Era como si alguien hubiera materializado el hogar perfecto con el que Luciana siempre había soñado. ¿Cuándo hiciste todo esto?, preguntó observando asombrada los detalles que claramente habían sido elegidos pensando en ellas. He venido varias veces en estos meses, admitió Ricardo. Quería crear un espacio que reflejara todo lo que valoro: la educación, la creatividad, la conexión con la naturaleza, todo lo que tú me enseñaste a apreciar. Mientras hablaban, Emilia había descubierto la puerta trasera que conducía a un pequeño jardín donde ya crecían algunas plantas y un huerto en sus primeras etapas. «Mamá, plantas como las del jardín grande», exclamó emocionada, recordando el día en el jardín comunitario. Ricardo se acercó a Luciana, tomando suavemente sus manos entre las suyas. «No quiero ser un millonario a tus ojos», dijo con voz firme pero suave. «Quiero ser el hombre que planta semillas contigo, que ayuda a Emilia a crecer, que construye una vida medida en momentos, no en dinero». Luciana sintió que las barreras que había construido alrededor de su corazón finalmente se derrumbaban. Este hombre, que podría tener cualquier cosa, había creado un hogar pensando en ellas, no un palacio para impresionarlas. Durante un vuelo, una madre soltera confió en un extraño, sin imaginar que era un millonario destinado a amarla, murmuró Ricardo, haciendo eco de las palabras que ahora describían su viaje juntos. «La parte del millonario nunca fue importante», respondió Luciana dando un paso hacia él. «Fue el destino lo que importaba». Bajo el cálido atardecer de Fortaleza, rodeados por la promesa de nuevos comienzos, sus labios se encontraron en un beso que superaba todas las diferencias, sanando heridas pasadas y celebrando la familia en la que se habían convertido. La prueba de que, a veces, la persona sentada junto a ti en un avión podría ser precisamente aquella que has estado esperando toda tu vida. En el jardín, Emilia saltaba entre las plantas recién sembradas, símbolo de las raíces que los tres estaban echando juntos en este nuevo capítulo de sus vidas. Han pasado 5 años desde aquel vuelo de regreso que reunió nuevamente a Luciana y Ricardo. La pequeña casa junto a la playa ha crecido,
no en ostentación, sino en vida y propósito. Lo que comenzó como un modesto jardín ahora se ha expandido hasta incluir un centro educativo donde niños de la comunidad aprenden programación junto con artes y educación tradicional. Luciana, ahora directora regional de desarrollo curricular, ha creado un programa que combina tecnología con expresión creativa, reconocido nacionalmente por su enfoque innovador. Sus métodos se están implementando en escuelas públicas de todo el noreste brasileño, transformando la manera en que los niños aprenden y se relacionan con la educación. Ricardo reorientó Nova Horizonte Technologies para centrarse principalmente en proyectos de igualdad educativa. Aunque mantiene sus oficinas en São Paulo, pasa la mayor parte de su tiempo en Fortaleza, donde puede trabajar mientras observa el océano y regresa a casa cada tarde para estar con su familia. Emilia, ahora con 8 años, es una niña brillante y segura que habla con la misma facilidad sobre códigos de programación que sobre sus últimas creaciones artísticas. Para sorpresa de todos, Paulo se ha convertido en una presencia más responsable en su vida, visitándola regularmente y formando una relación que, si bien nunca será la de un padre a tiempo completo, le brinda otra perspectiva y conexión con sus raíces. La familia ha crecido con la llegada de los gemelos Ana y José, de 3 años, quienes llenan la casa de risas y travesuras. Ver a Ricardo con sus hijos, paciente y presente de una manera que su propio padre nunca fue, confirma para Luciana que las personas pueden romper ciclos de abandono y crear nuevos patrones de amor. En el aniversario de su primer vuelo juntos, Ricardo sorprende a Luciana con billetes de avión, pero no para unas vacaciones de lujo como ella podría haber esperado. «Vamos a volar a São Paulo», explica mientras desayunan en la terraza con el sonido del mar de fondo. «Pero no como pasajeros comunes». «¿A qué te refieres?», pregunta Luciana, intrigada. «Nos uniremos a un programa de voluntarios que ayuda a familias que viajan con niños pequeños», sonríe él. «Pensé que era hora de devolver algo de la magia que el destino nos regaló». Esa tarde, mientras preparan las maletas, Emilia aparece con el viejo rompecabezas de madera, ahora algo desgastado por el uso constante. «¿Podemos llevarlo, papá?», pregunta, llamando a Ricardo como lo ha hecho desde que él y Luciana se casaron hace 3 años, para dárselo a otros niños en el avión. Luciana intercambia una mirada cómplice con Ricardo. El rompecabezas, que una vez sirvió como puente entre 2 desconocidos, ahora continuará su viaje, quizás ayudando a crear nuevas conexiones inesperadas. Mientras abordan el avión, Emilia orgullosamente luce su pin de asistente junior de vuelo. Los gemelos caminan de la mano entre sus padres y Luciana entrelaza sus dedos con los de Ricardo, recordándose que los viajes más importantes no se tratan del destino, sino de quién se sienta junto a ti en el camino. Y quizás en algún lugar de ese avión, otra madre soltera está luchando con un niño inquieto, sin imaginar que la persona en el asiento contiguo podría cambiar su vida para siempre. Porque así funciona el destino, repitiendo sus patrones mágicos para aquellos dispuestos a confiar en extraños y a dar un salto de fe hacia lo desconocido.